Texto tomado de mi libro. El supuesto siervo sufriente de Yahvé. Pequeña explicación de las profecías de Nostradamus. Tomaré de las cuartetas de Nostradamus las que pueda interpretar y relacionar con los hechos actuales coincidentes con lo que me sucede desde la opresión diabólica, de ciertos falsos cristianos y del rechazo femenino que soporto. De estas profecías tomadas del texto original, escritas en francés medieval, aclaro que en ciertas palabras se debe necesariamente realizar una alteración de algunas para su traducción, al cambiar las letras, F por S, V por U, o al revés, I por J, también I por I. Además, no todas las palabras están escritas en francés medieval, sino que este profeta ideó un método para oscurecer las profecías del libro utilizando juegos de palabras y mezclando idiomas, tales como el provenzal, inglés, griego, alemán, latín, italiano, hebreo, árabe, esperanto, estonio, rumano, ruso, etc. Las cuartetas que expongo son interpretaciones de mi propia deducción y fueron realizadas con ayuda del traductor de Google. En estas profecías, ciertas palabras usadas por Nostradamus, aparentemente se les deben considerar las etimologías de las mismas para interpretar sus mensajes, como las que usó para nombrar ciudades, ríos, pueblos, etc. También en el uso de nombrar a ciertos planetas, se debe tomar parte del significado de lo que representan. En estas centurias, Nostradamus revela entre otras cosas, los hechos que rodean al segundo elegido, Cristo, ungido, de fe en Emanuel, ante el actuar del tercer anticristo, que es el último y el que verdaderamente fue anunciado en los salmos del rey David. Se expresa, que ante la presencia del elegido, los poderes de los muertos y ángeles caídos son despertados, que parte de los que los usan representan el poder más astuto y perjudicial. Que jóvenes fueron el origen del levantamiento de los poderes diabólicos, que una mujer pobre y bruja, más un varón sin ley y seguidores, son la cabeza de esos poderes y de los apóstatas. Revela, que al elegido, muchos los de su ciudad y nación le desprecian, que no le dan el valor que se merece, muchos le oprimen con los demonios, otros apoyan y ocultan tal poder diabólico obrante. Las mujeres, aun las que debían ser las predestinadas y su ayuda, no le pretenden. Les revela que en el capítulo 2 del libro del elegido, este les expresa parte del poder de los apóstatas y de los demonios, explicándoles de forma concordantes con las profecías, que este ungido fue afeado, modificándoles sus rasgos faciales y su forma corporal, pero los predilectos de esos apóstatas fueron ayudados y embellecidos. Los hechiceros pueden ver el futuro y elegir a sus seguidores por medio de sueños o voces al oído. Todos los que le odian, envidian, conspiraron junto a los que desprecian la fe en Dios e hicieron una extraña alianza con los que dicen preservarla. Además, un juramento al nazismo, es el origen de la maldición. Nos dice, que Roma en estas profecías debe ser juzgada y rechazados muchos de los líderes espirituales ante el nuevo reino de fe que debe surgir, considerado en otras profecías como la congregación de Sión. En concordancia con el libro adjudicado a Enoc, nos revela que los anticristos serán juzgados, que todos sus cómplices deben alejarse de las promesas, y quienes no acepten su juicio, y quienes quieran pasar por inocentes tomando las promesas, no tendrán salvación. Nos revela más sobre el canto del Cantar de los Cantares, expresándonos sobre las novias del rey davídico, las elegidas y predestinadas, las flores de lis y las Pléyades. Nos dijo, que si tal hijo del hombre es rechazado, la fe judía terminará, luego, cientos de años después, el mundo caerá en una gran frialdad y crueldad sin salida. Tal mensaje entregado por este elegido, quedará en manos de quienes viven de rapiña. Nos da a entender, que el reino, país, donde nació el elegido le desprecia y son personas necias, de personalidad cambiante, muchos se mueven entre el bien y el mal y son oportunistas. Varios de estos solo quieren defraudarlo y ser sus opositores, y nadie con autoridad querrá consentir tales hechos en su contra. Además expresa que en Roma hay división de pensamientos, los astutos e hipócritas que ven la realidad, debilitan a los fieles y justos, que desgraciadamente tienen fe de amor, pero bajo un mito. Les anunció que tal elegido será visto en camisa, como enfermo mental, que personas, principalmente mujeres, perteneciente a la ciudad vecina a la natal de este, son llamadas, pero muchas de ellas le negarán por miedo y apostasía.
El lugar donde el ungido fue burlado, desconsiderado y negado, es en la zona del Brete, lugar donde se sitúa el hospital psiquiátrico, considerado en las cuartetas, el edificio saturnino situado en el Breteville. La Centuria 10-5 es la que revela al monstruo de Lauragues, aparentemente referido a quienes oprimieron a mi hermana desde hace más de 30 años. Pues mi hermana se llama Laura y es reemplazado por Gues, que en francés significa conjetura. Es decir, que mi hermana maldecida, por indicios de su supuesta enfermedad, es tomada como tal. Nos expresa además, que desgraciadamente muchos psiquiatras y psicólogos, nuevos filósofos, desecharon el honor, la honra, la prosperidad que les ofrecía la fe en Dios ante estas profecías. También que muchos se aprovechan de los enfermados por poderes diabólicos, porque ello les origina obtener un puesto de trabajo. También que mujeres cercanas al elegido, consideradas como urracas, que entraron al edificio psiquiátrico, no desearon ayudarle. Pero Dios desea que algunas que le conocerán, puedan alterar su puesto y le ayuden sexualmente. Estas serán bendecidas y recompensadas divinamente y materialmente por ello. Afirma Nostradamus, que la opresión contra el elegido levantó una gran corrupción espiritual, que favoreció a los injustos. Que muchos son personas malas, que se visten de piadosos y engañan a los que no saben ver y no están bien informados sobre lo que es tener un espíritu justo. También Dios le reveló por medio de la Centuria 2:13, que Emmanuel, el Mesías crucificado, no resucitó, y que el elegido según la Centuria 3:4, tiene lunares característicos que lo identifican. Nos hace saber, que el propósito divino será reconocido más detalladamente, y que no resistirán la gran obra, y que atrapará a la mayoría de la humanidad, que los rebeldes y quienes rechazaban la fe, se acercarán para escapar de los grandes sufrimientos venideros, desastres que ocurrirán, si no se aceptará el mensaje del varón predestinado para ello. Revela, que los reinos del mundo, que han sido dados a injustos y prudentes incapaces, pasarán a manos de sabios y misericordiosos. También que los gobernantes e influyentes alardean en sus obras, como si hicieren grandes obras justas y sabias. En algunas de estas centurias figuran de forma coincidente supuestas personas cercanas, y no a mí, que concuerda perfectamente con mi historia de vida, como el elegido, pero tales personas pueden fallar ante este pedido. Constanza Feinblum, según Nostradamus, Centuria 8-18, como una de entre tres elegidas, Flor de Lis, Nora de Asbiagio, ex trabajadora social, según Nostradamus, Centuria 3-12, y sus hijos gemelos, Fabricio y Leonardo Rizzo, según Nostradamus, Centuria 2-90, vinculados a los cartujos por el apellido San Bruno, juntos a su prima Miranda Brest de Asbiagio, según Nostradamus, Centuria 1-46, y mi sobrino mayor David, según Nostradamus, Centurias 3-17, 4-73, 6-82, 8-32 y 8-43. También mi hermana Lorena, estudiante de psicología, según Nostradamus, Centurias 10-18, 10-50. 10-51, mi cuñado de apellido Ponte y su padre que es un ex juez de paz, según Nostradamus, Centuria 7-24. Asimismo ocultamente se menciona a una estudiante de trabajo social, de nombre Morella López Leites, según Nostradamus, Centurias 8-11. 8-12, y un supuesto paciente de psiquiatría de nombre Adrián Galván, según Nostradamus, Centuria 8-86. Otros no claramente definidos son: una tal persona nacida el 20 de mayo, quizás Valeria Vidal, comunicadora social, según Nostradamus, Centuria 9-83, que es la única con esa fecha de nacimiento que estuvo cerca de mí, también tres hermanos que desconozco, según Nostradamus, Centuria 8-17, igualmente, a 7 mujeres vírgenes de la ciudad de Paraná, según Nostradamus, Centuria 3-46, y algunas otras mujeres para ayuda sexual. También nombra muy pocas personas piadosas de la ciudad de Santa Fe, según Nostradamus, Centuria 4-48, y principalmente de entre esos ciudadanos, a los estudiantes, como asimismo a todos aquellos de buenos sentimientos que estén formándose en psiquiatría y psicología.
También lo serán una vez divulgado mi mensaje, todos aquellos que sufrieron opresión injustamente, todos los justos, todos los tomados como santos, y aquellos que serán sobreseídos de culpa, los redimidos. Aclara que mujeres apóstatas, renegadas de su trabajo de salud mental, someterán totalmente adrede a los varones psiquiatras y estudiantes, Centuria 1, 75. Menciona a 3 supuestos hermanos. Todos predestinados a declarar para arruinar la apostasía, es decir, la actuación de manifestar que no saben lo que sucede ante estos hechos aparentemente profetizados para mí. También nombra un tal famoso de apellido Calderón, vinculado a un joven apuesto, cantante, que deslumbró a las argentinas y lo usaron las apóstatas con poderes diabólicos para cambiar mi apariencia. Todos los que testifiquen al reconocer su destino, serán la prueba que Dios existe, de la libertad del principal elegido y del comienzo de la batalla final. Entre otras cosas más que este profeta les expresa, lo podrán interpretar en las centurias que aquí figuran.